buenas tardes. En primer lugar, quiero dar un cordial saludo a la Gerencia General del Poder Judicial, que está permitiendo que el día de hoy podamos hablar sobre una norma muy importante como es la Ley 30364, que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano el 23 de noviembre del año pasado y rige desde el día siguiente, y que se denomina Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Esta es la estructura que tiene esta ley, es una ley bastante amplia y toca aspectos conceptuales, principios de actuación, criterios para intervención, modalidades de violencia, así como procedimientos específicos, y establece instancias y mecanismos que luego vamos a desarrollar con más detenimiento. Y sobre todo tiene una transformación muy importante a nivel del proceso porque se centraliza dándole mucho énfasis a la parte de la protección de las personas. También en las disposiciones complementarias y las modificatorias finales, la ley hace algunas modificaciones del Código Penal y hace la incorporación de algunos artículos, además de modificar el Código de Procedimientos Penales o Procesal Penal. Siguiente. Bueno, hay también algunas disposiciones que tienen que ver con el modo como se conecta la violencia contra la mujer y personas del grupo familiar con las causales de indignidad para suceder, es decir, que se aplicarían al tema relacionado con las herencias. Y un aspecto muy importante que causó mucho revuelo el año pasado es que en principio la ley establecía en algunas de sus disposiciones la posibilidad de que hubiera una aplicación progresiva. Es más, crea una comisión, un comité especial multisectorial encargado de adecuar progresivamente todo el sistema de justicia a los estándares y necesidades de la nueva ley. Sin embargo, y contradictoriamente, la propia ley deroga la ley anterior de protección frente a la violencia familiar, la ley 26260, lo que supone que debía ser aplicada de modo inmediato a partir de la medianoche del 24 de noviembre pasado. También deroga algunos artículos como señala el Código Penal. ¿Qué es lo que quisiera resaltar? En primer lugar, es importante saber que esta ley modifica los enfoques que tenía la ley previa. La ley anterior principalmente atendía a la violencia familiar como un problema en el cual no se diferenciaba los tipos de relación que había al interior de la familia para afianzar las medidas de protección o dar otras medidas que fueran convenientes. En esta ley se introduce el enfoque de género, se introduce también un enfoque de interculturalidad, el enfoque de derechos humanos, interseccionalidad, es decir, que trata sobre distintas modalidades de discriminación y articula esas modalidades de discriminación para darle una respuesta. También tiene un enfoque generacional porque atiende a públicos de distintas edades y los protege, y un enfoque integral porque pretende dar respuesta no solamente a los problemas relacionados con la violencia física, sino también con la que tiene que ver con la sexualidad, con las modalidades que existen también de violencia económica, entre otros. Los principios de interpretación de la ley y para la aplicación de toda esta ley incluyen el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior del niño que todos conocemos, hace un fuerte énfasis en el principio de debida diligencia, señalándose que incluso tratándose de problemas de debida diligencia, es posible que se reciban sanciones administrativas y hasta penales cuando no se aplica la ley conforme a los plazos que ésta establece. También, y al igual que la legislación anterior, prevé una intervención inmediata, pero en esta ocasión la inmediatez es mucho más exigible y más evidente, y también tiene un principio de sencillez y oralidad y de razonabilidad. ¿A quiénes protege esta ley? La ley de violencia familiar anterior tenía un listado de personas protegidas. En esta ocasión se señala con claridad que las mujeres a lo largo de todo el ciclo de su vida se encuentran protegidas por el marco de esta ley. Asimismo, hace un listado de quienes se consideran miembros del grupo familiar, y debemos señalar acá que la mención del grupo familiar es importante porque va más allá de lo que nosotros entendemos como familia en el Código Civil,
Por ejemplo, se señala que también pueden aplicarse las medidas establecidas en la ley cuando hay violencia por parte de los padrastros o de las madrastras, que sabemos no tienen una relación jurídica de familia establecida con lo que podrían ser, y los llamamos así cotidianamente, los hijastros o hijastras. Asimismo, creemos que es importante destacar que se protege a las parejas, conyugales o no conyugales, a las exparejas, es decir, cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, también a todas las relaciones ascendientes y descendientes, es decir, padres, abuelos, ¿no? Bisabuelos y hacia abajo también, hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos, etcétera, y parientes colaterales consanguíneos y también parientes colaterales afines. Es importante destacar que ya la ley anterior había incorporado como parientes colaterales afines a las relaciones familiares que se tienen en el marco de una convivencia. Porque cuando hay una convivencia, no se establece una relación, por ejemplo, de cuñados, ¿no? O de suegros, porque estas son relaciones jurídicas que tienen otro tipo de requerimientos o requisitos de la propia norma. Sin embargo, esta ley establece que también hay protección cuando hay violencia de uno de los convivientes hacia los familiares del otro o viceversa. Y se incluye a las madres solteras como se establecía en la legislación anterior y en general se mantienen los demás estándares. ¿Qué tipos de violencia se pueden denunciar? Y aquí sí se marca una diferencia importante respecto a la ley anterior, porque se puede denunciar la violencia física, psicológica y sexual, como antes, pero se ha añadido también la violencia patrimonial. Esta es la primera vez que esta modalidad de violencia se incorpora en nuestro sistema jurídico y plantea un procedimiento para la denuncia y la protección y define la violencia patrimonial como la pérdida, sustracción, destrucción, retención, en fin, distintas modalidades de agravios relacionados con el patrimonio de las víctimas o las restricciones a brindar los recursos económicos que se requieren para atender las necesidades económicas de la familia. Es decir, el no brindar una pensión de alimentos constituye también en el marco de esta ley una modalidad o una expresión de la violencia patrimonial. ¿Quiénes pueden denunciar? Puede denunciar cualquier persona que conozca de los hechos de violencia. La víctima o la persona agraviada y la Defensoría del Pueblo. En realidad, el mandato de la ley es general. Todas las personas tenemos la responsabilidad de denunciar cuando los hechos suceden, independientemente que exista o no un vínculo con la víctima. El problema es que usualmente las personas prefieren voltear la cara para otro lado y olvidar el problema de la violencia. ¿Y por qué la ley ha colocado esta posibilidad? Porque tiene un fuerte componente de protección y prevención y busca evitar que los hechos se agraven, se vuelvan a repetir, ¿no? Y en general coloquen a las víctimas y a sus menores hijos usualmente en situaciones límite. Pero también es importante que las personas sepan dónde se puede denunciar. La ley establece principalmente dos lugares donde se puede denunciar: la Policía Nacional, ya sea una comisaría común, una comisaría especializada, ¿no? Pero también, en esta ocasión, la ley señala directamente a los juzgados de familia. Antes era posible denunciar ante los juzgados de familia, pero esa era una norma más bien excepcional. En cambio ahora la ley señala que se puede denunciar directamente a los juzgados de familia, ya sea en forma verbal o en forma escrita. Obviamente esto ha generado una dificultad de inicio en la atención de los casos porque los juzgados no tenían el personal necesario ni los procedimientos establecidos de más detalle para hacer, por ejemplo, una recepción de una denuncia en forma verbal, pero eso afortunadamente ya está en un proceso de solución. La ley no coloca al Ministerio Público como un lugar a donde se puede denunciar, a diferencia de la legislación anterior. Sin embargo, en el proceso de reglamentación de la ley se ha vuelto a incluir la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía o el Ministerio Público
debido a que la ley orgánica del Ministerio Público le otorga facultades de recibir, tramitar e investigar denuncias, las mismas que no han sido derogadas por esta ley, sino más bien la complementan. Adicionalmente, de acuerdo a la legislación que rige la justicia de paz, es posible que los jueces de paz reciban denuncias por violencia contra la mujer o personas del entorno familiar y la tramiten con arreglo a sus atribuciones y a su reglamento específico. De este modo, se permite que las personas de nuestro país que habitan en las comunidades más alejadas o más pequeñas puedan acceder a la justicia y no estén discriminados en sus posibilidades de lograr protección y sanción frente a estos hechos. La ley establece también, por primera vez en nuestra historia normativa, derechos laborales para las víctimas de violencia familiar. Recientemente, hace una semana aproximadamente, el Ministerio de Trabajo ya ha aprobado y promulgado un protocolo especial para garantizar que se apliquen las disposiciones relacionadas con los derechos laborales de las víctimas y ha dado un conjunto de atribuciones a SUNAFIL para que supervise que estas disposiciones se cumplan. Entre los derechos que tienen las víctimas está, por ejemplo, el de no sufrir despido por razón de haber faltado por violencia familiar, ¿no? También, en algunos casos, puede requerirse cambiar de lugar de trabajo para ir a otro espacio de trabajo similar, sobre todo cuando se trata de empresas grandes y cuando la vida de la persona pues, está en un riesgo muy alto si es que persiste en el lugar donde está. También se pueden justificar las inasistencias e incluso las tardanzas cuando se ha tenido que recurrir a realizar algún tipo de trámite o buscar alguna evidencia probatoria, por ejemplo, ir al médico legista, ir a una atención psicológica para que se haga la evaluación correspondiente o formular una denuncia. Cuando se trata de esos casos, por ejemplo, también se hace el trámite que corresponde ante la entidad donde se elabora a fin de que se pueda justificar estas circunstancias. También se ha previsto que trabajadores y trabajadoras puedan solicitar una suspensión de la relación laboral por un tiempo determinado a fin de que puedan atender el problema. Por ejemplo, si la víctima, debido al alto riesgo que corre, tiene que ser alojada en un hogar de refugio temporal, obviamente no va a poder concurrir a su espacio de labor y eso le permite que una vez garantizada la protección de su integridad personal y concluida la fase del albergamiento en un hogar de refugio, pueda retornar, previo a los trámites que correspondan, a la entidad donde antes trabajaba. Obviamente todo esto requiere un proceso de justificaciones, no vamos a trabajar el día de hoy esos detalles, pero yo los invito a que puedan entrar a la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y puedan acceder a los protocolos correspondientes. Les señalaba yo que esta ley tiene, a diferencia de la anterior, un fuerte énfasis en la protección. Y eso se evidencia en el acortamiento de los plazos para que las víctimas obtengan protección. La ley establece que la Policía Nacional elevará el atestado de un caso de violencia contra la mujer o persona del entorno familiar dentro de las 24 horas siguientes a formulada la denuncia. Es decir, tienen solo 24 horas para investigar lo que fuera más prioritario, pero también le encarga a la policía el llenado de una ficha especial de valoración del riesgo. Esta ficha, que está ahorita en un proceso de validación, se basa en una ficha que ya se había aprobado el año pasado por decreto supremo para prevenir y atender las situaciones de feminicidio o de pareja de alto riesgo o tentativa de feminicidio. Este es un documento, una ficha que formula algunas preguntas a la víctima y que valora de modo inmediato cuánto incrementa eso el riesgo de que esta persona viva una situación más grave o similar de violencia. Entonces, este instrumento, junto con la investigación que haya logrado hacer la policía en las primeras 24 horas de la investigación,
deben ser inmediatamente, a transcurrir las 24 horas, pasados al Poder Judicial. En este caso, al juzgado de familia o quien haga las veces, ¿no? Cumple estas funciones, se remite. El juzgado tiene 72 horas para evaluar los casos y resolver en audiencia oral la medida de protección que deba darse. Es bien importante aclarar que no se trata de la investigación policial completa con todos los elementos, porque lo que se busca en esta primera etapa es la protección de la víctima. Y por lo tanto, no se requiere juntar toda la evidencia necesaria para obtener la sanción del infractor todavía en ese momento, ya que la investigación puede continuar hasta que se llegue a la instancia del Ministerio Público. Mientras tanto, el juez fiscal, el juez de familia o quien haga sus veces, recibe los hechos, cita audiencia dentro de las 72 horas y resuelve dando una medida de protección. Por eso se llama medida de protección inmediata. Y la audiencia puede ser inaudita aparte, es decir, en la medida que lo que se busca es la protección de la víctima, podría no haberse llegado a notificar al infractor, pero sí haberse dado la medida de protección. Obviamente, el denunciado tiene la posibilidad de apelar y de utilizar, digamos, los recursos que considere necesarios frente a una medida de esta naturaleza. Establecida la medida de protección, el juzgado traslada el expediente con lo actuado al fiscal penal, quien debe definir si se trata de un delito, y para eso puede pedir pruebas complementarias, o tal vez ya llegue el informe del Ministerio Público a través de los médicos legistas, ¿no?, acerca de las dimensiones de los daños, o se han hecho pruebas complementarias. Todo eso se podrá añadir luego en el expediente penal, ya que sabemos que para el caso de la ruta penal se requiere juntar con las evidencias necesarias, tener las evidencias necesarias para obtener la sanción de, en este caso, la persona que haya resultado ser la agresora. Si es que por las dimensiones del daño corresponde que conozca el juez de paz letrado, el fiscal enviará lo actuado al juez de paz letrado para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, y si es un delito pasará lo actuado al juez penal. El fiscal, ¿no? Aquí tenemos ya la ruta. En el caso del fiscal, utiliza las reglas del Código Procesal Penal y de procedimientos penales en el caso de las zonas como Lima y el Callao, donde todavía no está vigente, y se pronuncia sobre si reconfirma la medida de protección, si la varía, o si decide, por ejemplo, archivar el caso, aun cuando sea temporalmente, y eso también puede implicar algunos impactos en la medida de protección que se haya dado. Quisiera señalar que, retrocediendo un poco, que en el caso de los juzgados de familia también se le da la potestad de dar medidas cautelares. Entonces, no solamente puede darse medidas de protección, sino medidas cautelares que hayan sido solicitados o que, dadas las circunstancias en que se ha presentado el caso, sean requeridas. Por ejemplo, una pensión provisional de alimentos, un régimen provisional de visitas, un inventario de bienes u otros que sean necesarios, los mismos que luego podrán continuar su trámite ya de acuerdo a los trámites establecidos legalmente, ya que se trata en este caso de una intervención inmediata para garantizar los derechos. Los fiscales penales, le decía, ellos tienen que tomar la decisión si formulan la denuncia penal, si es que consideran que las evidencias son suficientes, si solicitan una ampliación de la prueba u otros requerimientos que él considere pertinentes para poder tomar una decisión respecto del caso. Si se trata de faltas, pasará pues a los juzgados de paz letrados. Los juzgados penales, por su parte, son los que emiten ya las sentencias, que pueden ser absolutorias, y en las sentencias que se emitan se tiene también el juzgado que pronunciar sobre la vigencia o no, modificación, etcétera, acerca de las medidas de protección que se hayan dado inicialmente en los juzgados de familia, y ellos las confirman o no. La sentencia, de ser condenatoria, también incluye el mandato de que se inscriba los datos de las víctimas y de los agresores
en el registro que para este efecto ha establecido la ley que debe operar en el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de establecer un registro de víctimas y agresores que les serán enviados como información una vez que los casos hayan concluido y que también el juez puede tomar otras medidas que considere pertinentes cuando tiene que intervenir en estos casos. Tienen ustedes allí a la vista el esquema procesal de quiénes pueden denunciar, de qué manera y qué rutas son posibles. Yo voy a dejar el PPT a disposición, de modo tal que puedan hacer ustedes un análisis más exhaustivo, tanto de la etapa de protección como de la etapa de sanción. En los casos de flagrancia procede la detención inmediata, incluso el allanamiento, y prosiguen luego las investigaciones como corresponda. Cuando se trata de víctimas, niños, niñas o adolescentes, debe participar necesariamente el Ministerio Público y, de ser posible, se hacen las entrevistas como entrevistas únicas, ¿no? También hay la responsabilidad de la policía de aplicar la ficha de valoración de riesgo en caso de niños, niñas o adolescentes que alimenten las decisiones jurisdiccionales que luego se tomen para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Las sanciones que establece la ley en el artículo 21, también es importante que las conozcamos y señala lo siguiente, que quien omite, rehúsa o retarda sin causa justificada algún acto a su cargo del proceso, ¿no?, originado en hechos de violencia, puede cometer el delito sancionado en los artículos 377 y 378 del Código Penal. Es decir, se puede iniciar proceso penal cuando se retarda la administración de justicia y no se actúa con la debida diligencia. Es la primera vez que una disposición de esta naturaleza aparece en una ley que exige la protección inmediata de la integridad personal y de la integridad en general de mujeres y de personas del entorno de la familia. Ahora, hay también, se reafirma la prohibición de confrontación o conciliación, cualquiera sea el espacio donde se trate del caso, ¿no? Y también las reconstrucciones de casos de violencia sexual, violación sexual u otros, por ejemplo, solo se pueden hacer cuando las víctimas tienen más de 14 años y han consentido en que estos hechos así sucedan. Entre las novedades que plantea la ley, por ejemplo, exige que se brinde defensa pública gratuita a las víctimas y la responsabilidad le es asignada a los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, que deben dar la defensa gratuita. En los lugares donde no funcione esta instancia o este servicio, debe ser atendido por el Ministerio de Justicia a través de sus oficinas de defensa de víctimas, y también se coloca en la posibilidad de que tenga que ser atendido, si no hay ninguno de los anteriores, por la UDAVIT. En todo caso, hay otra atribución que se da a los centros de emergencia mujer y se señala que las evaluaciones psicológicas que emitan los centros de emergencia mujer van a tener una validez de prueba y como si fuera un peritaje en el proceso. Aquí tenemos una dificultad con el tema de la valoración del daño, porque de acuerdo a los estándares que para valoración del daño establece el Instituto de Medicina Legal, solamente es posible valorar el daño psíquico 6 meses después de transcurrido el hecho y no antes. Y en la medida que estas evaluaciones son evaluaciones inmediatas, solamente son informes psicológicos de cuál es el estado en que la persona está al momento de la denuncia, y si es que así lo amerita, el fiscal puede esperar el tiempo prudencial necesario a fin de determinar si es que se trata de un hecho grave y por lo tanto amerita un proceso de mayor peso, o, como usualmente sucede en el más del 80% de los casos, puede tratarse de una violencia psicológica que amerita sea tratada como una falta contra la persona. Una de las novedades adicionales de esta ley es que establece un sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es decir, espera una intervención articulada
y completa en términos de prevención, sanción, atención, recuperación, protección del Estado en su conjunto. Esto supone la intervención de todos los sectores del Estado en todos sus niveles y también la participación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entre los instrumentos que se dan para gestionar este sistema está el protocolo base de actuación conjunta de las distintas administraciones y servicios que se implican en un caso de atención, por ejemplo, la atención que da un centro de emergencia, la que da la policía, la que da la fiscalía a través de sus distintos servicios que puede brindar tanto de denuncia como de valoración del daño, a los servicios que puede dar el Ministerio de Justicia, por ejemplo, en la protección a la víctima o incluso en la defensa, que ellos tienen la potestad de hacerlo también para la defensa del denunciado, entre otros. El Registro Único de Víctimas, que como ya lo he mencionado, está a cargo del Ministerio Público. El Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, que la ley lo ha asentado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. La Secretaría Nacional de este sistema está a cargo de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto va a suponer, como hay un proceso de implementación, va a suponer la creación de estándares para el establecimiento, por ejemplo, de las mesas de concertación regionales, provinciales, distritales e incluso de las mesas de coordinación a nivel comunitario. Antes de terminar, yo quiero señalarles que la aplicación de esta ley es un reto importante porque hace que colapsen muchas veces nuestras instituciones debido a que hemos estado actuando de una manera distinta durante muchísimos años. Es importante, por ejemplo, garantizar la defensa, pero es imposible que la defensa completa para todas las personas que denuncian pueda ser garantizada en estos primeros años, toda vez que estamos hablando solo en Lima de alrededor de 38.000 denuncias y frente a 22 servicios que tiene el Ministerio de la Mujer y una cifra similar que tiene el Ministerio de Justicia. Por eso es que la ley ha creado una comisión especial de adecuación de todo el sistema de justicia a los mandatos de la ley, que está presidido por el Ministerio de la Mujer. Esta instancia se instaló en diciembre del año pasado y está funcionando actualmente y tiene un mandato hasta agosto de este año. En esta instancia participa el Poder Judicial, el Ministerio Público, varios sectores del Estado y entre ellos el Ministerio de Economía y Finanzas. Se han aprobado planes y se han impulsado procesos de modificación y de, consecución de presupuesto para el cumplimiento de los retos. El Poder Judicial está trabajando y ha hecho cambios importantes, como la creación de un programa especial para atender el cumplimiento de esta ley y además ha creado pues, el programa de acceso a la justicia para personas vulnerables, que incluye a las mujeres, a las víctimas de violencia e incluso a las que están en riesgo de feminicidio. Y, por ejemplo, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, está en proceso de creación de una Dirección Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y personas del grupo familiar, lo que supone que nuestras estructuras institucionales están también en un proceso de cambio y esperemos también que se aprueben los presupuestos, cuando menos para atender las circunstancias de protección que se requieren en los lugares donde este es un riesgo mucho mayor. Muchas gracias.